Ya quiero empezar a grabar esta weá. Está grabando. Queridos amigos, reiniciamos la serie. Son clases temáticas de más de una hora donde me estoy comprometiendo hace un tiempo a enviarles, porque me parece que solo mandar ejercicios sueltos no sirve si es que no tenemos base donde sustentar el desarrollo. Así que hoy voy a grabar un video de todos los números complejos. Vamos por él, con Tuti. Ya, queridos amigos, hoy día vamos a hacer una clase teórica y práctica de números complejos. Para entender los números complejos les tengo que mostrar un mapa sinóptico, diría yo, de los conjuntos numéricos involucrados en este tema. Así que voy a hacerles un dibujito. Espero que quede bonito porque no tengo muy linda letra. Así que vamos a poner una hojita encima. A propósito, antes de hacerlo, esta guía que yo voy a desarrollar acá, que es la guía teórica, va a estar en el canal. Ustedes la pueden bajar directamente. Ya, va a estar en la página, en el www.mauroquintana.cl. Se los voy a anotar acá. Ya, ahí pueden bajar la guía que voy a desarrollar ahora. Pero antes de meterme a la guía les quiero mostrar desde arriba, mirada sinóptica, para que cachen dónde diablos están los complejos, ¿ya? Bien, cuando ustedes entraron a séptimo básico, les tienen que haber mostrado evidentemente un conjunto numérico donde aparecían los decimales, las fracciones, mínimo con un múltiplo, máximo con un divisor, en fin. Pero antes de eso, cuando entraron a primero básico, de hecho, ustedes ya sabían contar y probablemente sumar, que es la primera operación que uno aprende. Bueno, resulta que los números naturales son el primer conjunto numérico que a uno le enseñan, y son estos: 1, 2, 3, 4, tac, 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 infinito positivo, ¿cierto? Ya, si yo hago un diagrama acá y digo, bueno, acá están los números naturales. Estos van a ser los naturales. Son positivos, enteros, en fin. Bueno, luego, después de los números naturales se encuentran los números cardinales. Los números cardinales son el n sub 0 y estos toman al 0. El 0 no tiene signo, ojo, 2, 3, 4, etcétera, infinito positivo. Por lo tanto, ahora tengo el conjunto acá de los números cardinales, ¿cierto? Los n sub 0. Luego están los números enteros, que van de infinito negativo a infinito positivo. Menos 1, 0, 1, 2. Luego acá están los z. Bueno, y acá es donde yo les conversaba de que llegábamos a séptimo básico y nos enseñaban los números racionales, que es una manera de expresar pedazos de cosas, raciones, que son los famosos Q. Bueno, los Q estarían acá y esos conjuntos numéricos son los racionales. Voy a escribir acá la característica, porque racionales son los números, tienen unas características. Miren la primera, se escriben así, con forma de fracción. Numerador, denominador. Segundo, el b, que es denominador, tiene que ser distinto de 0, no puedes dividir por 0. Y 3, a y b deben pertenecer a los números enteros. O sea, a y b, número entero. Los números enteros son los números que están enteros, po. ¿Por qué? Porque los que tienen forma de fracción no están enteros, están fraccionados. Es decir, los que tienen denominador 1. Por lo tanto, un número racional, por ejemplo, sería el 3/4, sería el menos 8, sería el 0, porque todos estos se pueden escribir este partido por 1, este partido por 1. Cumple la parte de ser a partido por b, cumple con que el número de abajo, que es denominador, distinto de 0, y cumple con que son números enteros estos. Es decir, si me dicen pi sobre 5, eso no es número racional. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene forma de fracción, el de abajo es distinto de 0, el de arriba no es número entero. ¿Estamos? Bien. Luego están los números irracionales, que son los Q, comito, Q asterisco, y son disjuntos. Disjuntos significa que no tienen elemento en común con el resto. Por favor, atención, porque acá los números son representaciones de conjuntos concéntricos, un mismo centro. Eso es concéntrico, es así, 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 pero por fuera aparecen los números irracionales. Y quienes están acá, el famoso pi, las raíces de números primos,
el número e, en fin. Bien, cuando yo uno estos dos conjuntos y hago operaciones como sumas, restas, multiplicación, división, por ejemplo las racionalizaciones, en fin, tengo los números reales y todo el mundo jura que los números reales representan el universo de los números y eso es falso porque los números reales son los números racionales unidos a los números irracionales. Ya. Y acá es donde entro a los números imaginarios y complejos. ¿Por qué? Porque por fuera, disjunto nuevamente, aparece un conjunto numérico que son los imaginarios, que son las raíces pares de números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4. Ya, la raíz cuadrada de menos 4, si se dan cuenta, no se puede calcular en el conjunto de números reales porque ningún número al cuadrado te va a dar ese menos 4, pero resulta que para los números imaginarios, y esto se lo voy a explicar luego, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 1 es i elevado a 2 es i por i, que es i cuadrado, ¿cierto? Bueno, ese i elevado a 2 es menos 1, ¿por qué? Porque i elevado a 1 representa raíz de menos 1, por lo tanto al cuadrado me da esto. I elevado a 3 es i2 por i, y como i2 es menos 1 por i es menos i. I elevado a 4 es i2 por i2, y como i2 era menos 1 por menos 1, 1. Miren el ciclo que se empieza a cumplir acá. I elevado a 5 es i4 por i, i4 vale 1, 1 por i es i, mira, se repitió con este. I elevado a 6 es i4 por i2, i4 vale 1, 1 por i2 es i2, i2 vale menos 1. I elevado a 7 es i4 por i3, regla de potencia, i4 vale 1, esto es i3. i3 vale menos i. Mira, i menos 1, menos i, 1. i menos 1, menos i, 1. ¿Sí? Así que hay un ciclo de 4 terminaciones. Ya. Estos números que son imaginarios unidos a los reales me da el universo de los números, que son los números complejos, y de eso se trata la clase de hoy. Les voy a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer ecuaciones, en fin. ¿Ya? Bueno, los números complejos, para empezar, se denominan con una letra mayúscula y se pueden expresar así o como par ordenado. Cuando lo expresas así, binomialmente, el A y el B tienen un nombre. El A se llama, vamos a usar otro color porque se ve medio fea la página. Esta es la parte real. Tienen una parte real y una parte imaginaria. Atención, la parte imaginaria es solo esa letra, no es con el I, es solo con esta porque lo puedes graficar. Hay un plano gráfico donde puedes hacerlo, que es el plano de Argand, que también se los voy a mostrar. ¿Sí? Nos vamos entonces con la guía. Bien, entonces ya me puedo centrar en la materia. Como les dije anteriormente, desde esta página www.maduroquintana.cl pueden bajar la guía que estoy desarrollando. Por lo tanto, la imprimen o la hacen en el mismo computador y pueden practicar y corregir y revisar. Bien, vamos a leer un poco y yo voy a ir rellenando con algunos datos porque voy a partir de la base que nadie sabe nada. ¿Ya? Me parece que es lo más justo. El que considere que está muy básico vaya avanzando y se mete en los ejercicios de frentón. Introducción. En el campo de los números reales existen ciertos problemas que no tienen solución. Por ejemplo, no existe un número real x cuyo cuadrado sea igual a menos 1, es decir, la raíz de menos 1, ¿cierto? No existe en los números reales. La ecuación x cuadrado igual menos 1 no se puede resolver, ¿cierto? Porque si yo aplico raíz me quedaría así y esto no tendría solución. ¿Sí? El problema se solucionó con la creación de un número que no es real, que es la unidad imaginaria y que cumple con la siguiente propiedad. I por i es igual a i cuadrado y eso es igual a menos 1. O sea, i elevado a 2 es igual a menos 1. Ojo, esto es el arma más poderosa que tiene este superconjunto. El superconjunto de los números complejos que está formado por números reales y números imaginarios. Recuerden que se escriben de la forma A más BI, esa es una manera, y se señalan con una letra mayúscula, o esta es la forma binomial, o como par ordenado A, B, sin la I.
¿Estamos? Es decir, miren por favor este ejemplo. Dice, si Z1 vale 2 más 5i, eso también se podría escribir como 2,5 en el plano de Argand, donde este es el real, número real, y ese es el número imaginario. ¿Estamos? Entonces, si Z2 es menos 1 menos 2, Z2 menos 1 menos 2i, entonces menos 1 menos 2, siempre y cuando te digan que esto es Z y Z pertenece a los complejos, lo que te están diciendo es precisamente eso. ¿Ya? Bueno, lo mismo con el resto. Número complejo es toda expresión de la forma A más BI, que es su forma canónica, con A y B números reales, e I en unidad imaginaria, y también podemos decir que un número complejo es un par ordenado de números reales A, B, donde A es parte real y B parte imaginaria, que es lo que les expliqué acá. El conjunto de los números complejos se representa por una letra mayúscula, en este caso Z, que puede ser otra, y que es igual a un valor, A más BI, por ejemplo ese, que también se puede escribir como A, B, que es lo que yo hice acá en el Z1. Para todo A perteneciente a los reales y B perteneciente a los reales. Repito, ese es A y ese es B. ¿Estamos? Por lo tanto, esos dos son reales. El imaginario acá es el I, no ese número. ¿Ya? Si Z es igual a A más BI y pertenece al conjunto de los complejos, A se llama parte real y se denota como re sub Z, y B se llama parte imaginaria y se denota como im sub Z. Es decir, si yo tengo, caso 1, menos 5 más 3i, y te dicen, dame la parte real, dame la parte imaginaria, tú dices, re Z, re sub Z es menos 5, im sub Z es 3, no es 3i. Lo mismo en los siguientes ejercicios. Vayamos a la página 2. Bien, algunas observaciones importantes. Un número complejo cuya parte real es igual a 0 se llama complejo imaginario puro. Es decir, si yo tengo que Z vale menos 4i, eso es lo mismo que tener al Z igual 0 menos 4i. Se escribiría así si es que lo quieres escribir como complejo, o bien como par ordenado 0, menos 4. Por eso acá la parte real de Z es 0, la parte imaginaria de Z es menos 4. ¿Sí? Un número complejo cuya parte imaginaria es 0 se llama complejo real. Por ejemplo, si tengo esto, si Z vale menos 1, significa, y esto es parte real porque dice parte imaginaria 0, recuerden que el complejo es A más BI, el Z. Este es parte real, este es parte imaginaria, solo el B. Entonces, si a mí me dicen cuya parte imaginaria es 0, esto significa que el complejo es solo este más 0 por i, que está escrito acá, menos 1 más 0i, si es que la parte Z real del Z es menos 1. Entonces la parte real es menos 1, imaginaria es 0. Luego, todo número real se puede escribir de esa manera, lo que significa que todo número real pertenece a los complejos. Es decir, los números reales son subconjuntos de los números complejos, que es lo que yo les decía en el gráfico que hice, en el mapita sinóptico que hice al principio, lo voy a poner acá, que es este. Si se dan cuenta, los números reales son subconjuntos de los cardinales. Los números cardinales son subconjuntos de los z, de hecho esos dos están dentro de él. Estos tres están dentro de los racionales, o sea, son conjuntos que comparten un centro, son concéntricos. Estos son excéntricos, porque están excéntricos significa fuera del centro, ¿sí? Los irracionales, y son disjuntos con los de acá, no tienen elemento común, y ese es disjunto con este, los imaginarios con los irracionales y con estos. Pero los reales agrupan estos dos. Y los complejos son los reales con los imaginarios, se agrupan a todo el mundo, ¿sí? Es decir, todos son subconjuntos de los complejos, que es lo que estamos viendo ahora. Vuelvo a la página 2. Igualdad de números complejos. Dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Es decir, corresponden a vectores. La clase que envié el lunes, de hecho, habla de vectores y habla de cuándo los vectores son iguales y es cuando sus componentes son iguales. O sea, si tú tenés dos números complejos, para que ese complejo sea igual a este, el A, que es parte real, tiene que ser igual a ese, y el BI tiene que ser igual al DI, que es lo que dice acá abajo. Luego lo vamos a ver porque se presentan ecuaciones. No esperen, por favor, que les digan si Z1 es 3 más 2i y Z2
es 3 más 2i, diga si son iguales, eso no pasa en la realidad. No, sino que te meten incógnitas acá y te dicen para que estos dos complejos sean iguales, diga cuál es el valor de las incógnitas respectivas, ¿ya? Pero así es demasiado evidente. A ver, ¿qué significa complejos conjugados ahora? Respecto a los complejos conjugados, el conjugado de un complejo, si es que tú tienes un A más BI, Z, el conjugado es el que cambia el signo para la parte imaginaria. Dice, dos números complejos son conjugados si, solo si, se diferencian solamente en el signo de la parte imaginaria. Parte real, parte imaginaria. Por lo tanto, el conjugado tendría que ser A menos BI. Ya, ojo, notación. El conjugado se designa con una rayita arriba, que es como un periodo, y eso significa A menos BI. ¿Estamos? Dice, si Z vale C más DI, entonces el conjugado de Z se representa así, y el número complejo, Z con la rayita arriba, es C menos DI. ¿Estamos? Por ejemplo, si tienes menos 5 menos 3i, si ese es tu complejo, el conjugado tiene que ser menos 5 más 3i, que es lo que dice acá. Si Z1 es menos 1 menos 2i, el conjugado es con signo contrario a la imaginaria. Ojo que a veces te pueden tirar el complejo al revés. Te podrían decir, a ver, tengo el complejo menos 4i más 5, el conjugado, no me vayan a cambiar ese signo, pues cabro. Es este signo el que hay que cambiar de la parte imaginaria, así que sería 4i más 5. Por eso que es importante es reescribirlo de esa manera, real, imaginario, para cachar que el signo que hay que cambiar es el de la derecha cuando lo tienes ordenado y ese corresponde al imaginario. ¿Ya? Vayamos a la página 3. Vamos con las propiedades del conjugado. Acá hice una anotación para poder avanzar más rápido acá, que es medio árido. Dice, si Z y W son dos números complejos, se cumplen las siguientes propiedades. Número 1, el conjugado del conjugado de Z es igual a Z. O sea, si Z es 2 más 3i, el conjugado sería 2 menos 3i. Y el conjugado de este representaría el Z conjugado, o sea, vuelva a cambiar el signo del imaginario y me devuelva el 2 más 3i. ¿Sí? Acá ahí está demostrado el 1. El 2 dice, el conjugado de una suma, o sea, conjugado de la suma de dos números complejos, es igual a la suma de los conjugados en particular de ellos, ¿sí? De los sumandos. Entonces, si Z para nosotros era 2 más 3i, y W para nosotros fuera, por ejemplo, 1 más i, y hago primero esa operación, o sea, súmelos. Se suman componente por componente. Entonces, si yo digo Z más W y después hago el conjugado, al sumar la parte real con la real, 2 más 1 es 3, y 3i más i es 4i, ¿cierto? Y ahora lo que voy a buscar es el conjugado, ¿ya? O sea, voy a buscar eso. Y el conjugado de esto es 3 menos 4i. ¿Estamos? Eso es ese valor. Ahora voy a sacar el conjugado de Z, voy a sacar el conjugado de W y después los voy a sumar. El conjugado de Z sería 2 menos 3i. Más el conjugado de W, si W era 1 más i, sería 1 menos i. ¿Cómo se suman? Parte real con parte real, imaginario con imaginario. 2 más 1 es 3 y menos 3i menos i es menos 4i. ¿Sí? Ya, dice, el conjugado de un... Son iguales, si se dan cuenta. El conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados de los factores. ¿Cómo se multiplican? Hay una fórmula, yo siempre he sido enemigo de la fórmula, me parece que hay que comprenderlo. Cuando tú multiplicas un número complejo por otro, es como cuando multiplicas dos binomios. O sea, el A por el primer elemento, el A por el segundo elemento, el B por el primero, el B por el segundo. Que es como multiplicación de dos binomios. Bueno, si después sacas el conjugado de ellos, es lo mismo que sacar el conjugado de Z, sacar el conjugado de W y después multiplicarlos. Y lo mismo en la 4, que respecto al cociente, esas se las dejo a ustedes para no darles tanta lata, pero usen los mismos ejemplos y van a llegar a los resultados. Operaciones con complejos. A esto me refiero con la fórmula. Dice, la adición o suma se define así. Si tengo A más BI más C más DI, esto se puede expresar de la siguiente manera, y acá está desarrollado con la fórmula, pero... Fíjense, por favor, no voy a usar fórmulas, les voy a mostrar. Tengo ese y tengo ese complejo. Yo les decía, no usen la fórmula, mira, elemento real con elemento real, elemento imaginario con imaginario. Para sumar Z1 y Z2, 5 menos 4 es 1. ¿Sí? Y menos 3i más i es menos 2i.
y llega al mismo resultado que usando la fórmula. Por eso les digo, para sumar, real con real e imaginario con imaginario. En cambio, para multiplicar es elemento por elemento. Me refiero a, supongamos, no voy a usar los Z y los W de acá, supongamos que me dicen que quieren que multiplique 5 más 2i por 3 menos i. Ya, podría usar una fórmula que se la voy a mostrar luego, o bien decir 5 por 3, 15. 5 por menos i, menos 5i. 2i por 3, 6i. Y 2i menos i es menos 2i cuadrado. Yo les decía que el i cuadrado es igual a menos 1 y es el arma más poderosa de este superconjunto. Siempre que tengan, y esto es fundamental, estén trabajando con números complejos, busquen la manera de encontrar el i cuadrado o transformar alguna expresión a i cuadrado y representarlo como menos 1, porque todo va a ser más fácil. De hecho, la mayoría de los ejercicios de este tema se pueden resolver usando esta arma hiperpoderosa. Fíjense que si i cuadrado es menos 1, eso es menos 1. Por lo tanto, tengo 15 menos 5i más 6i y menos 1 por menos 2 es más 2. Es decir, esto es 17 y S con S sería más I. ¿Sí? Bueno, propiedades de la suma, la clausura, asociatividad, neutro, inverso aditivo, conmutatividad. ¿Qué significa clausura? Que para todos Z1 y Z2, o sea, si tengo dos complejos, existe otro complejo que va a reunir a esa suma. O sea, si yo tengo 1 más 5i y el otro complejo es 3 menos i, hay un complejo que se va a formar con la suma de ellos dos. A eso se refiero. Que si yo sumo dos números complejos, el resultado también lo será. Eso es propiedad de clausura. Asociatividad es respecto al juego de los paréntesis. Si yo tengo tres complejos distintos, el resultado es lo mismo si es que yo el Z1, el primer complejo, lo dejo fuera de un paréntesis, sumo los otros dos y el resultado con él, o bien agrupo primero a esos dos y después le sumo el Z3. Elemento neutro tiene que ver con el 0, si a un complejo le sumo el 0, me da el mismo complejo, que es lo que pasa con los números reales en general. Elemento inverso aditivo, si yo tengo un número complejo, por ejemplo, si z es igual a 3 más i, hay un número que sería el menos z, que es menos 3 menos i, y donde yo genero suma y me da 0. Y claro, porque real con real, imaginario con imaginario me da 0. Y ese también es un número complejo, ¿sí? Porque 0 es la parte real, más 0i si es que lo quieres escribir como número complejo completo, ¿sí? Conmutatividad, da lo mismo sumar z1 más z2 que z2 más z1. ¿Estamos? Para cumplir con las propiedades anteriores, tiene estructura de grupo abeliano. No me voy a alargar en ese tema algebraico, lo pueden googlear de hecho, ¿sí? Vayamos a la página 4. Bien, sustracción de dos complejos, esto es resta. Si la suma era componente con componente, la resta es lo mismo. De hecho, acá dice si z1 es 2 más 5i y z2 es menos 3 menos 2i y resto, bueno, acá está desarrollado algebraicamente de manera formal, pero es tan simple como decir 2 menos 3 y eso es 5, ¿no? Y la parte imaginaria es resta. 5i menos 2i sería 5i más 2i, que es 7i. Así que la hacemos cortita. Una propiedad. La suma de un número complejo con su conjugado siempre real. ¿A qué se refiere? Evidentemente, si un número complejo es ese, y el conjugado es este, y yo lo sumo, la parte real con la parte real me va a dar 4, y la imaginaria con la imaginaria, adiós. Se fijan que es un número real y no tiene parte imaginaria porque sería más 0i. Y eso significa 4. Dos ejercicios. Si z1 vale a menos 5i, z2 vale 3 menos bi y z3 vale 1/3 menos i. Y se cumple esta propiedad. z1 más z2 es igual a el conjugado de z3 determine a y b. A ver, reemplacemos. z1 más z2 sería eso más eso. O sea, a menos 5i más 3 menos bi es igual a el conjugado de z3, lo voy a hacer inmediatamente, esto es 1/3 más i. Y resulta que dos números complejos, ¿viste que hay una igualdad? Yo les decía que para que dos números complejos sean iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real y la imaginaria igual a la imaginaria. O sea, ¿cuáles son las partes reales acá? S parte real, parte real, parte real. Imaginaria sería
esa. Así que de acá van a salir dos ecuaciones. Primera, de la parte real, a más 3 tiene que ser igual a 1/3. Y de la parte imaginaria, ojo, no pongan los i, pongan la parte imaginaria que es el número que está delante del i. O sea, menos 5 más menos b tiene que ser igual a 1 porque es un i. ¿Sí? Entonces el b para acá, b, el 1 para allá, menos 6. Ya tengo el b. Este a es igual a 1/3 menos 3. A vale 3 por 3 menos 9 más 1 menos 8 tercios. Tengo el a, tengo el b. Primera pregunta lista. Vamos a la segunda. Dice, si Z1 vale 7 menos 3i, determina un complejo Z2 que cumple esta propiedad. Entonces, Z1 sería 7 menos 3i, ¿verdad? Más Z2, o sea, más a más bi. Esa es mi incógnita. ¿Estamos? Y quieren complejo de esto es igual a menos el complejo de Z1. Entonces, menos el Z1 sería 7 menos 3i. El menos del opuesto, ¿verdad? Y quieren, en ese caso, el conjugado de ese resultado. Entonces, si yo hago esto, primera cosa que tengo que hacer acá para resolver lo que tengo abajo como paréntesis es agrupar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. La parte real acá me quedaría 7 más a, así, menos, paréntesis, 3 menos b, y el i lo dejo afuera, ¿verdad? Que es como factorizarlo, y eso es igual a menos, saquemos ahora el conjugado de esto que sería 7 más 3i. Ese menos, que es el opuesto, me cambia ambos signos y me queda menos 7 menos 3i, y acá, arriba que yo estoy buscando el conjugado de esta situación, lo que va a hacer es cambiarme ese signo, porque el conjugado es cambiar el signo de los imaginarios, ¿verdad? O sea, ahora esto va a ser 7 más a, más, porque cambia el signo de los imaginarios, 3 menos b sub i. Y para que sean iguales tengo los reales con los reales, los imaginarios con los imaginarios. La ecuación de los reales, le voy a cambiar lápiz, sería s con s, o sea, 7 más a tiene que ser igual a menos 7, y los imaginarios que serían eso con s, 3 menos b igual menos 3. Para el valor de a, menos 7 acá, menos 14, y para el valor de b paso el b para allá, y paso este para allá, y sería 6. Por lo tanto, el Z2 buscado, porque este era mi Z2, recuerden que el Z2 para mí era a más bi, implica reemplazar los valores en a, implica reemplazar los valores en b. Sería Z2 definitivamente menos 14, porque la vale menos 14, y el b vale 6, más 6i. Vayamos a la página 5. Bien, multiplicación de números complejos. Les decía hace un rato cuando vimos la suma, que la suma es real con real e imaginario con imaginario. La multiplicación es un todos contra todos, es como un binomio por otro binomio. ¿Se acuerdan que es el a por el primero, el a por el segundo, el b por el primero, el b por el segundo? Acá pasa lo mismo. Yo acá les mostré la fórmula, pero me parece fome. Miren este ejercicio. Acá estaba usando fórmula, no soy amigo de las fórmulas, tengo pésima memoria, pero mira, 8 por 4, 32. 8 por 7i más 56i. 5i por 4 más 20i. 5i por 7i más 35i cuadrado. Ojo, siempre que hagan ejercicios de números complejos, recuerden esta arma hiperpoderosa. Búsquenla o genérenla. Yo acá generé un i cuadrado al multiplicar y ese es menos 1, por lo tanto esta cosa de acá es menos 1 por 35, es menos 35. ¿Sí? Entonces 32 menos 35, que son dos números reales, es menos 3. Y 56 más 20i, ambos son términos semejantes, serían 76i. Se puede escribir de esa forma,
binomial o así, menos 3,76 siempre y cuando sea un número z y el z pertenezca a los números complejos, ¿ya? Bueno, acá hay unas propiedades de la multiplicación como la clausura, la asociatividad, elemento neutro, el inverso, en fin. Bueno, la clausura dice que si tengo dos números complejos y los multiplico, el resultado también pertenece a los complejos, ¿ya? Ejemplo este. Multipliqué dos complejos distintos y el resultado también pertenece. Asociatividad, si tengo tres complejos y agrupo los últimos dos en multiplicación y después agrupo los primeros dos y luego por el tercer complejo me dará el mismo resultado. El neutro tiene que ver con qué? Con que si yo a un número complejo lo multiplico por el elemento neutro, que sería 1 más 0i, me da el mismo número complejo. El elemento neutro, ¿se acuerdan que es aquel que en la multiplicación me da como resultado el mismo elemento? O sea, 8 por 1 es igual a 8. Eso es un elemento neutro, el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo en los complejos es 1 más 0i. Y al multiplicar me va a dar el mismo número. ¿Por qué? Porque eso, 1 más 0i por cualquier complejo, ponte tú por este, me va a dar ese número. A eso se refiere. Inverso multiplicativo, otra fórmula. Ya, pero yo soy enemigo de las fórmulas. Esto se puede hacer a través de fórmulas y acá está la explicación teórico-formal. Pero, fíjense, si este elemento es A y ese elemento es B, ustedes hacen los reemplazos pertinentes y les va a dar el inverso multiplicativo. Pero, miren esto, yo voy a hacer ese ejercicio, más 3i. Si este es Z y me piden z elevado a menos 1, lo que me están pidiendo es 1 partido por 4 más 3i, ¿verdad? Ya, ojo, porque en matemática, en los denominadores, ¿se acuerdan que no se permiten tener raíces, números irracionales? Tampoco tenemos permitido por convención tener números imaginarios, por lo tanto hay que hacer una especie de racionalización. Esto no es una racionalización, es para que lo memoricen. Es decir, tienes que multiplicar por algo que permite eliminar las i de abajo y para eso, entre otras cosas, se usa el conjugado. Si tú multiplicas arriba y abajo por 4 menos 3i, el imaginario de abajo desaparece, que es lo que uno hace con las racionalizaciones cuando tienes raíces. Abajo amplificas de manera tal que el irracional de abajo desaparezca por amplificación. Entonces, si ese número, representa el inverso multiplicativo del, yo lo tengo que multiplicar por 4 menos 3i arriba y abajo, que es el conjugado, y ahí hago desaparecer abajo al número imaginario porque me queda una suma por diferencia que sería, abajo me quedaría 16 menos 9i cuadrado. Arriba multiplico 1 por esto es 4 menos 3i, ¿cierto? Eso es menos 1 y menos 1 por 9 es más 9, 16 más 9 es 25, ¿verdad? Arriba me quedó 4 menos 3i. Separémoslo. Y me queda 4 sobre 25 menos 3i sobre 25, ¿cierto? Fíjense por favor que tengo el mismo resultado que está acá, solo que este lo hice sin fórmula. ¿Estamos? Vamos a la página 6. Algunas observaciones importantes. Las soluciones de la ecuación cuadrática x cuadrado igual menos a con a número real positivo se escribe de esa manera, ¿verdad? x1, x2, o sea, tiene solución positiva o negativa, porque es ecuación de segundo grado. Me refiero a esto, x cuadrado igual, voy a poner uno positivo acá. Uno cuando dice extraigo raíz, esto es más menos raíz de 25 que es 5. ¿Se acuerdan de la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a? La famosa formulita, como le dicen ustedes, para encontrar la solución de ecuación de segundo grado, tiene un x1 y un x2. ¿Estamos? Bien, estas soluciones, volviendo a los complejos, cuando dentro tení un número negativo y el índice es par, un 2 por ejemplo, estas soluciones corresponden a números complejos. Ya, pero voy a explicar por qué. Acá hay unos ejemplos, dice menos 4, los voy a explicar acá, ¿ya? Menos 7. Siempre como que cuando uno lee estas cuestiones y no hay alguien que las haga, cuesta un poco más entenderlo, así que por eso los voy a desarrollar. El menos 4 es lo mismo que 4 por menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Y el menos 1, ¿se acuerdan que yo había dicho que había un arma hiperpoderosa que era i cuadrado es menos 1, ¿cierto?
esa es nuestra arma. Bueno, como acá dice menos 1, acá es lo mismo que x cuadrado, perdón, y cuadrado, esto es 4y cuadrado. Y si saco raíz, esto es 2y. ¿Qué es lo que dice acá? Lo mismo acá, este es 7 por menos 1, que es lo mismo que 7 por y cuadrado. El y cuadrado sale como y raíz de 7. Acá el menos 1/4 es lo mismo que 1/4 por menos 1, que es y cuadrado. Y si saco raíz, el 1/4 sale como 1/2 y el y cuadrado sale como y. ¿Ya? A ver, no equivocarse en algo súper importante, porque me dirán, ¿y por qué no es más menos 2i, más menos esto, más menos esto? Una cosa es una ecuación y otra cosa es una raíz. ¿Estamos? Acá tengo una ecuación de segundo grado, por lo tanto, si tengo una ecuación de segundo grado, los valores son el positivo y el negativo. Acá es solo el positivo, el 6. La explicación está en el video que mandé el año pasado respecto a valor absoluto. Igual voy a explicarlo muy rápido acá porque no me quiero distraer de números complejos, pero ojo, el 36 es 6 elevado a 2 y también es menos 6 elevado a 2. Tengo eso, esa cosa. Cuando yo elimino esa raíz con ese número, que es el exponente, me da el valor absoluto de 6, que es la distancia de ese número al 0. Acá elimino ese con ese y me da valor absoluto de menos 6. La distancia que está ese valor del 0 es 6. Y el menos 6 también está a 6, por eso que es solo positivo. En cambio acá, ¿por qué es más menos 6? Porque si yo tengo x cuadrado igual 36 y saco raíz, me queda x cuadrado bajo raíz igual raíz de 36. Ya vimos que la raíz de 36 es 6, pero acá tengo valor absoluto de x. Y acá la cosa es, ¿qué número está a una distancia de 6 unidades del 0? El 6 y el menos 6. ¿Estamos? Vuelvo acá. Bueno, esto ya está explicado pues, con estos desarrollos. La propiedad de multiplicación de raíces de igual índice válida para raíces aritméticas no se cumple para raíces cuadradas de números reales negativos. Tengan ojo con eso, por favor, porque las reglas acá son diferentes para los números reales. Dice, si al producto de menos 4 por menos 4 aplicamos la propiedad mencionada, obtendríamos 4. Por otra parte, acá dice menos 4, raíz por raíz de menos 4, 2i por 2i y sería menos 4. Fíjense que acá yo apliqué reglas de números reales. No se puede aplicar esa regla acá, por ningún motivo. Cuando tienen números imaginarios se ocupan estas reglas que vienen del i1, i2, i3. ¿Se acuerdan que eso lo hice al principio de la clase? Bueno, que si i elevado a 1 es i elevado a 2 es menos 1, i3 es i2 por i, que es igual a menos 1 por i menos i 4 es i2 por i2, y eso es igual a menos 1 por menos 1, 1, y después viene el ciclo de nuevo. ¿Ya? Así que es esta la que hay que ocupar, ¿sí? Que es haciendo la transformación y multiplicando con números imaginarios. ¿Estamos? Luego, hay una contradicción ya que se obtienen dos resultados distintos, por lo tanto la propiedad no es válida y el desarrollo correcto del 2, que es lo que yo les decía. Dice acá, dados los complejos Z1, Z2, se cumple la siguiente propiedad. Z1 por Z2, o sea, si yo multiplico los dos números complejos y saco el conjugado, es lo mismo que saque conjugado en particular y luego multiplique. Esto se los dejo de tarea porque ya se lo he demostrado con suma y con multiplicación es lo mismo, ¿sí? Usen el 1 más 3i y el 2 menos 4i. ¿Ya? O sea, multiplico todos con todos, le cambio el signo al imaginario y después saca el conjugado de él, multiplica y te dará el mismo número. ¿Ya? Vayamos a la página 7. Dice, el producto de un número real por su conjugado es un número real. Si un número complejo es a más bi y el número conjugado sería a menos bi, al multiplicar me queda este resultado. Eso es cierto, voy a mostrarlo con números. Mira, si z fuera 4 menos 2i, el conjugado sería 4 más 2i, ¿cierto? Al multiplicar esto tengo una suma por diferencia, y la suma por diferencia 4 menos 2i por 4 más 2i, ¿se acuerdan de a más b por a menos b? Es una suma por diferencia, porque es suma por diferencia, eso es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces sería, ese es a, es al cuadrado 16 menos es al cuadrado que sería 4i cuadrado, pero i cuadrado vale menos 1. Recuerden, el arma más poderosa, si es en menos 1, este sería más,
y eso sería 20. ¿Se entiende? Porque me quedaría 16 más 4. ¿Estamos? Bien. Acá dice, dado Z1 con ese valor y Z2 con ese valor, encuentro un complejo tal que al multiplicar esto me dé Z2. Reemplacemos Z1, 4 menos 3i, por Z. Voy a poner un Z nomás, ya lo voy a hacer de una manera más o menos rápida. Igual a Z2, 1 más 5i. Hay varias maneras, usando el Z como A más BI, despejando, pero es muy largo. De hecho, me parece que no conviene, conviene ser vivo acá. Vamos a pasar este elemento complejo dividiendo, y me va a quedar que Z es igual a 1 más 5i, partido por 4 menos 3i. Como yo no puedo tener números imaginarios en el denominador, voy a amplificar por el conjugado, arriba y abajo. Entonces por 4 más 3i, 4 más 3i, y el conjugado que es el número complejo con signo cambiado en el número imaginario. Al multiplicar arriba, numeradores, 1 más 5i por esto, 1 por 4 es 4, 1 por 3i es 3i, 5 por 4 es 20i, 5i por 3i es más 15i cuadrado. Atención, si tengo un i cuadrado eso es menos 1, por lo tanto esto es un menos. Abajo tengo suma por diferencia que era 4 por 4, 16, menos 9i cuadrado. Como i cuadrado es menos 1, este es más. Por lo tanto, z es igual a, tomemos los números reales, como ese i cuadrado se fue, te queda 4 menos 15, menos 11, 3i más 20i es más 23i, y abajo te queda 16 más 9, 25. Separemos, menos 11, 25, más 23i, 25, Liz Taylor. ¿Ya? Vamos a la 8. División de números complejos. Bueno, la división se expresa a través de el denominador. Como les decía, abajo en el denominador no se permiten imaginarios, por lo tanto hay que amplificar, que es como una especie de racionalización, para eliminar por multiplicación a ese número imaginario y de alguna manera subirlo. Por eso que acá dice Z1 sobre Z2, eso es lo mismo que multiplicar a Z1 por el inverso multiplicativo de Z2. Y Z2 tiene que ser distinto de 0, pero además abajo no se permiten los números complejos, ¿ya? Es decir, no podéis tener un imaginario. Recordar que si un complejo es A más BI, ese es número imaginario sumado o restado con un número real es un número complejo. Son cosas distintas. Imaginario es eso, complejo es esto, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, tengo 1 más i sobre 1 menos i. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Como tengo en el denominador 1 menos i, no me admiten el i, amplifico por 1 más i arriba y abajo y desarrollo. Arriba me quedaría cuadrado binomio, ¿verdad? 1 más i al cuadrado. 1 más i al cuadrado es 1 más 2i más i cuadrado. Atención, i cuadrado es menos 1, ya lo hemos dicho, entonces se va a ir ese con ese. Abajo tengo 1 menos i por 1 más i, suma por diferencia. 1 al cuadrado es 1 y menos i cuadrado es menos 1, así que menos con menos es más, así que ese con ese sería 2. Arriba tengo 2i y al simplificar el resultado así. Eso es lo que hice acá, ¿ya? Potencias de i, también se lo expliqué, les dije que si i1 vale i, i2 vale menos 1, i3 vale menos i. Acá hay una serie i menos 1 menos i 1, i menos 1 menos i 1, i menos 1 menos i 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, tomando i9, i8, i7. i7 es igual a i4 por i3. i4, ¿cuánto vale? Vale 1. 1 por i3, ¿cuánto vale i3? Menos i. Y 8 es lo mismo que i4 por i4. i4 vale 1, 1 por 1, 1. Ahí está el i8. ¿Sí? O sea, se repiten las terminaciones. Es un ciclo de 4 terminaciones. Vayamos a la página 9. Bien, acá hay algunos ejemplos.
Bueno, insisto, no soy amigo de hacer memorizaciones, pero es un análisis algebraico que lo puse para el que le interese. Dice, si n fuera un 1, un 5, un 9, i elevado a n, o sea, i elevado a 1, a 5, a 9 va a ser igual a i. Porque los números 1, 5 y 9 son naturales de la forma 4n menos 3 con n perteneciente a los números naturales. Mira, si tú pones un 1 acá, te da 4 menos 3, 1, ese. Si pones un 2 acá, 4 por 2, 8, menos 3, 5. Si pones un 3, tercer elemento, 4 por 3, 12, menos 3, 9. ¿Se entiende eso? Ya. Lo mismo con el 2, el 6 y el 10. Esto tiene que ver con el análisis que se hace respecto a los exponentes que tienes, porque hay un ciclo que va de 4 en 4, 5, 6, 7, 8. Porque repito, si i1 es i, i2, dado que i vale raíz de menos 1. ¿Ya? Pero la raíz de menos 1 la llamamos i. Esto sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que implica menos 1. Y 3, repito, y 2 por i, que es igual a menos 1 por i menos i. Y 4 es i2 por i2, y eso no es más que menos 1 por menos 1, 1. Y 5 es i4 por 1, perdón, por i, y 4 es 1, 1 por i es i. Se repitió el 1 con el 5, a eso se refiere el 1 y el 5. Miren el 9. El i9 es lo mismo que i8 por i. i8 es i4 por i4 por i. i4 es 1. i4 es 1 y este es i. Fíjate, el 9 también va a ser i. O sea, i1, i5, i9 es i. Por eso la repetición es de 4 y 4 terminaciones. i6 es i4 por i2. Este es i4 por i3. El 8 es i4 por i4. Este sería 1 por i2. Es i2, i2 es menos 1 y así sucesivamente. Eso es lo que explica esto. Dice, i elevado a menos 45, ¿cuánto es? Si desarrollo, esto es 1 partido por i elevado a 45, ¿cierto? Primera cosa, ojo, cuando yo tengo un número imaginario grande para saber qué valor representa, y dado que tiene 4 terminaciones, es muy simple. Toma el 45 y divídelo por 4, que son las 4 terminaciones. Es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas veces hace ese viaje de 4 en 4? Si divido en 4, me tengo que fijar en el resto. De hecho, acá es donde menciono el resto. El resto de esto, dado que el 4 en el 45 cabe 11 veces, porque es 44, me sobra 1. Dice, si el resto es 1, entonces el resultado va a ser i. ¿Pero por qué? Porque ese es el 1, ese es el resto. Si me hubieran sobrado 2, yo busco ese y sería menos 1. Si me hubieran sobrado 3, sería ese. No me pueden sobrar 4 porque estoy dividiendo por 4. Así que la opción es que te sobre 0, en cuyo caso el valor es 1. Este es el equivalente al 0. Que te sobre 1, 2 o 3. No puede haber un sobrante diferente. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que 1 partido por i. ¿Por qué? Porque el resto fue 1. I elevado a 1 es 45. Es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16 y llegan a bla, 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 40. Ojo, quieren 45, 41, 42, 43, 44, 45. A eso me refiero con la operación de dividir. Y esto si lo amplifico por i, porque no puedo tener i abajo, me da i partido por i2. Esto es i partido por menos 1. Recordar que i elevado a 2 es mi arma secreta, el menos 1. Y esto es menos i y estamos. ¿Sí? Bien, a ver, la observación acá dice que las propiedades que nosotros usamos en potencias también las podemos usar con los números imaginarios. Acá dice que demuestren esta expresión. Bueno, en la PC1 entran demostraciones y por lo demás, por lo general, en los colegios no se enseña esto, sino que en la universidad. Así que no voy a hacer estrictamente una demostración, sino que voy a simplemente llegar desde acá hasta acá. ¿Estamos? Ya, ¿cómo? Resulta que i elevado a 4n menos 3 es lo mismo que i elevado a 4n por i elevado a menos 3. Y eso tiene que ser i. En segundo lugar, esto de acá, el 4n es 2 por 2n. Y eso, que es i elevado a menos 3, es 1 partido por i elevado a 3. ¿Verdad? Porque se dan vuelta propiedad de potencia. Y eso tiene que ser igual a i. Por otro lado, puedo agrupar ese valor. Bueno, i elevado a 2
es nuestra arma poderosa y eso es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces tengo menos 1, que es i cuadrado, elevado a un número par por esta expresión, i elevado a 3, ¿se acuerdan que era i negativo? Eso tiene que ser igual a i. Bueno, como esto es menos 1 elevado a un número par es igual a 1. O sea, esto es 1 por 1 partido por menos i. Y además, el número de abajo, yo no lo podía tener como número imaginario, por lo tanto tengo que multiplicar por i arriba y abajo para que se mantenga el valor y me queda i arriba y abajo me queda menos i elevado a 2. Y eso tiene que ser igual a i. Sigo acá. Si i cuadrado era menos 1, con el menos me da 1, por lo tanto me queda 1 por i, y eso tiene que ser igual a i, y este compadre acá es i, y esto también, y está listo. Repito, no es estrictamente una demostración a nivel universitario, pero es muy parecido, para que entiendan el procedimiento, ¿ya? Representación gráfica de un número complejo. Bueno, esto tiene que ver con el plano de Argand porque geométricamente el conjunto de los complejos, cualquier número se puede representar en un plano. Este es el plano. Este es el eje real y este es el eje imaginario. ¿Ya? Ojo, no van con i. Entonces, si yo tengo el a, b, que es lo que dice acá, se busca el a acá y se busca el b acá. Esa a en realidad debería estar acá. ¿Ya? Eso es a y eso es b. ¿Sí? Dice que se le llama vector posición del número complejo a más bi. Y es cierto, ¿por qué? Porque los números complejos representan vectores. ¿Estamos? Bien. Por ejemplo, si tengo un número complejo a, b que pertenece a los complejos, un z, y b vale 0, o sea, la parte imaginaria, el número complejo z es de la forma a, 0, porque como les decía, si yo tuviera, ponte tú, el 5,7, recuerden que eso es 5 más 7i. O sea, si yo tuviera el a, b 3,0, eso es lo mismo que 3 más 0i, si que está escrito en forma de complejo. Entonces ahí dice a, 0 y se asimila que el número real a geométricamente se representa en el horizontal porque este es el eje real. O sea, si es 3,0 estaría acá, ¿sí? Y ahí estaría la flechita porque es un vector posición. Si a es 0, se representa acá, en el eje imaginario. ¿Por qué? Porque este es real y este es imaginario. ¿Estamos? Entonces, representa los siguientes números. Dice, z1 es menos 4 más 4i. Menos 4 más 4i es lo mismo que menos 4,4 en el plano de Argand. ¿Dónde está el menos 4? Acá, ahí. 4 aquí. Por lo tanto, estaría ahí. ¿Cierto? O sea, ese vector posición sería el z1, ahí está tu z1. Ya, representemos este. 2 menos 2i, el z3. Aquí está el 2 y menos 2i estaría acá, así que sería ese, ¿verdad? Y este es el z3. Ahora, representemos el z5 que es 2, ese. Ya, este es 2 más 0i, por lo tanto, estamos en ese caso. ¿Y cómo se representa? Hasta el 2 acá, así. ¿Sí? Ese de acá sería el valor representado del Z5. Y así sucesivamente. Vayamos entonces a la próxima página. Los demás los pueden hacer ustedes. Bien. Módulo de un número complejo. El módulo es el largo. O sea, qué tan largo es, porque es un vector posición, así que se calcula desde el origen hasta allá. Y este es el plano de Argand, número real, número imaginario. En este ejemplo dice 2 más 3i, entonces si ustedes se dan cuenta acá hay 2 y acá hay 3. No van con i, chiquillos, cuidado. Entonces para sacarlo es simplemente un teorema de Pitágoras, esto ahí está el largo, el x. Por lo tanto es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a x cuadrado, que es esa distancia. Tiro raíz, 4 más 9 igual a x cuadrado igual, la distancia o largo sería raíz de 13, ¿sí? Bueno, como es el valor absoluto, porque el módulo es el valor absoluto, cuidado, no es más menos 3, no es más menos raíz de 13 porque es el valor absoluto, ¿sí? Es módulo esto. Así que no tengo ese problema del más menos porque en estricto rigor esto debería ser más menos, pero insisto, es distancia y las distancias son siempre positivas, ¿ya? Eso es lo que dice esto. Propiedades del módulo.
A ver, recomendación para no alargarnos en estas propiedades, pero sería bueno que ustedes las demostraran por sí solos. Es lo siguiente, tomen al z, ponte tú como 1 más 2i. Tomen el menos z como el opuesto, que sería el menos 1 menos 2i. Tomen el conjugado como s con signo cambiado en el segundo elemento, menos 2i, en el imaginario. Para el w, tomen, no sé, al 3 más i. Para el w rayita sería 3 menos i. Para el w opuesto sería menos 3 más i. Y hay un z también y también sean otro distinto y prueben todas estas propiedades. Dice, si tengo z y w, ya el z ponte tú 2 más 4i. Y lo mismo acá. Esos valores pruébenlos y cuando tengan estas demostraciones, mándenmelas por el mismo canal y yo les tiro estos desarrollos para no alargar tanto el video, ¿ya? Pero dice, el valor absoluto de un complejo, S, es igual al valor absoluto de su inverso aditivo y eso también de su conjugado. Voy a demostrar esta, así como corta. Ya, ¿por qué? El valor absoluto o módulo de Z para S, recuerden que el valor absoluto o módulo era el largo, entonces sería S al cuadrado más S al cuadrado, ¿cierto? Y este al cuadrado, ojo, sin el I, porque S es A vale 1 y B vale 2. Estamos, no es con el I, entonces sería 1 al cuadrado más 4 al cuadrado es raíz de 5. Del menos Z, que sería este, sería menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, raíz de 5. Y lo mismo para ese caso. Bueno, eso es lo que quiero que hagan acá. Con estos valores, me las tiran en los comentarios del canal y yo les mando por ahí una foto con esto desarrollado. ¿Ya? Igual apréndanselo. Voy a la página 13. Ya, hagamos ejercicio. Determine el módulo de los siguientes vectores. Habíamos dicho que el módulo es esto, ¿cierto? Entonces sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo elemento sin el i, o sea, sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque aquí hay un i, y esto bajo raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, 16 más 1, 16 más 1, 17, raíz de 17, ¿sí? Y como es módulo o valor absoluto, el valor absoluto es el valor positivo, así que no tengo un más menos si es que hubiese eventualmente una ecuación. Para este sería s al cuadrado más s al cuadrado bajo raíz, que es 9, z2 módulo, 9 más 25, ¿cierto? Y 9 más 25 bajo raíz es igual a raíz de 34. Acá sería 9, 3 al cuadrado, el z3, más menos 3 al cuadrado, 9 raíz de 18, ¿cierto? Y 18 es 9 por 2. La raíz de 9 es 3, 3 raíz de 2. Dice, encuentre el conjugado de los siguientes números. Para este sería 4 menos i, para ese sería menos 3 más 5i, y para este otro sería 3, cambio ese signo, más 3i. Dice, grafique todos los números complejos del ejercicio 1 y 2. Vamos a graficar, ya. ¿Dónde está el Z1? Z1 es 4 más un i, ¿cierto? Entonces busco el 4 acá y el 1 acá, ahí está el Z1. Se fue, Z1. Z2, menos 3 menos 5i. Busco menos 3 acá y menos 5i estaría por acá, así que estaría por acá la cosa, ¿cierto? Así. ¿Sí? Para ese valor del 3. ¿Ya? Este es el Z2. Z3. Z3 dice 3 menos 3i. Acá está el 3 y el menos 3 está acá, así que sería ese. Este es el Z3. ¿Sí? Z1, 4 más i. El de acá, el 4 estaría acá. Ya los tengo. Ya, tengo Z1, Z2, Z3. Ahí está. Querían sus conjugados. Ok, ya, estos. Y los conjugados, mira, el conjugado del Z1, de 4 más i, sería 4 menos... Lo voy a hacer con otro color los conjugados. Mira, lo que pasa con el conjugado. El conjugado de Z1 estaría acá. Ese es el Z1 conjugado, porque era 4 más i, y este es el conjugado, este es el Z1 así, este es el Z2 así, este es el Z3 así, y esos son los rojos. Entonces menos 3 más 5i sería menos 3, pero más 5 estaría acá, así. Es decir, los conjugados
representan a los números complejos reflejados en el eje X, simétrico respecto al eje real. Y eso es lo que dice ahí. Un número complejo y su conjugado son simétricos respecto al eje real. ¿Estamos? Nos vamos al 14. Bien, nos vamos con unos ejercicios propuestos. Dice, encuentra x e y sabiendo que x,3 más y,5 es igual a 3,8 y además, esta es otra, 1,2x más y más 1 es igual a esto. Para tener dos números complejos iguales, la parte real es igual a la real, la imaginaria igual a la imaginaria. No saquemos todas las ecuaciones pertinentes porque salen varias. Miren, fíjense por favor que si en esta primera ecuación yo digo que x más y es igual a 3, y por ejemplo acá digo que 1 más y es igual a 3, ya tengo el valor de y vale 2. Y si ese 2 lo pongo acá, me queda x más 2 es igual a 3, x vale 1, tengo el valor de x, tengo el valor de y estamos. 2. Encuentra el valor del complejo x más y sub y tal que la multiplicación de estos dos te dé eso. Bueno, al multiplicar dos números complejos era elemento por elemento. X por 3 es 3x, x por y es xy, y sub y de 3 por 3 es igual a 3y, y s por s es igual a más y cuadrado igual a 1 más 2y. A ver, arreglemos esto. Esa cosa es un menos 1, por lo tanto sería menos y, lo que significa que 3x más x sub y más 3y sub y menos y es igual a 1 más 2y. Agrupemos los reales con los reales, los imaginarios con los imaginarios. Los reales son estos dos porque no tienen y latina, o sea 3x menos y. Y ahora los imaginarios serían estos dos y me queda más x más 3y con el y afuera, factorizado, ¿sí? Porque ambos tienen y. Y eso es igual a 1 más 2y. Para que sean iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real y la imaginaria. Esta es la parte real, porque no tiene y, con esa. O sea, 3x menos y vale 1. Y la imaginaria, x más 3y, que va sin el y, es igual a 2. ¿Sí? Entonces, si 3x menos y es 1 y x más 3y es igual a 2, tengo un sistema de ecuaciones. Y ese lo voy a hacer con lapicito azul. 3x menos y es igual a 1, x más 3y vale 2. Tengo varias maneras de resolver, pero ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar por menos 3, por 3 para echarme al y, ¿ya? Entonces me queda 9x menos 3y es igual a 3. La ecuación 2 es x más 3y igual 2. Sumo para abajo, porque puedo sumar, restar para abajo. Fuera, fuera, 10x vale 5, x vale 1 medio. Ya tengo el valor de x, ¿sí? Entonces, ahora me faltaría el valor de y. Y para el valor de y, lo que puedo hacer es reemplazar en la 1, por ejemplo. 3 por x sería 3 por 1 medio, que es 3 medios, eso. Menos y es igual a 1. El y a la derecha, y esto sería 3 medios, menos 1, porque pasó restando. 3 medios menos 1 es igual a 1 medio. Ya tengo el valor de x e y. Fíjense que el número complejo era x más y sub y. Por lo tanto, si el x es 1 medio, esto sería 1 medio más el y, ¿cuánto vale? 1 medio y. Y ahí estaría el número complejo buscado, ¿sí? Nos vamos al otro. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2, y? 2, y se puede escribir también como 2 más y. Y el inverso multiplicativo, si esta cosa es z, sería 1 partido por 2 más y. No puedo tener imaginarios abajo, por lo tanto multiplico por el conjugado. Y al multiplicar por el conjugado tengo arriba 2 menos y. Y abajo, suma por diferencia, 4 menos y cuadrado. Y cuadrado vale menos 1. Y sería 4 menos menos 1, que es 5, y arriba tengo 2 menos y, y al separarlo es 2 partido por 5, menos y partido por 5, y estamos listos. Determine z tal que cumpla esta propiedad. Z partido por eso es igual a eso. Entonces simplemente lo que tengo que hacer acá es pasar multiplicando a ese compadre
a este otro compadre. Entonces tengo 3 más 2i por 2 menos i. Multiplico. ¿Cómo se multiplica? Igual que si fueran dos binomios, porque lo son. 3 por 2, 6. 3 por menos i, menos 6i. No, 3 menos 3i, estoy clarito. Más 2 por 2, 4, más 4i. 2i por menos i es menos 2i cuadrado. Ese es menos 1, por lo tanto acá hay un más. Los reales, 6 más 2, 8. Y menos 3i más i es i positivo. Adiós. Listo. Página 15. Bien, dice, calcula el valor de 3 más 4i partido por 5 más i. No puedo tener imaginarios abajo, multiplico por 5 menos i arriba y abajo. Al multiplicar arriba, s con s, término a término me quedaría 15 menos 3i más 20i menos 4i cuadrado. Y eso es menos 1, así que acá me queda un 4. ¿Por qué? 3 por 5, 15. 3 por menos i, menos 3i. 4i por 5, 20i. 4i por menos i es eso. Abajo tengo suma por diferencia, que sería 25 menos i cuadrado, pero el i cuadrado es menos 1, por lo tanto es un más 1. Así que acá tengo un 26. Y arriba tengo, los números reales son el 15 y el 4, que es 19. Y menos 3i más 20 es más 17i. Y si lo separo, es 19 partido por ese denominador más 17 por ese denominador. Les recomiendo separarlo, ¿ya? Encuentra las 4 raíces de esta ecuación. Bueno, esta cosa que tienen acá ustedes la podrían factorizar como x2 menos 4, x2 más 4 igual 0. Tiene 4 soluciones. X cuadrado menos 4, entonces, vale 0, o x cuadrado más 4 vale 0. Si x cuadrado menos 4 vale 0, esto puedo volver a factorizarlo o tirarle raíz. Lo voy a hacer por ecuación. Si saco raíz, como esa ecuación, me queda x igual a más menos 2. Ahí hay dos soluciones, me faltan las otras dos. Esto, x cuadrado igual menos 4, saco raíz. X es igual a más menos raíz de menos 4. Pero resulta que cuando yo tengo menos 4 bajo raíz, ¿se acuerdan que esto era 4 por menos 1? Y el menos 1 era i cuadrado, 4i cuadrado. Y eso es 2i. Por lo tanto, ahí están las otras dos. Esa cosa sería más menos 2i. Las soluciones son menos 2, 2, 2i y menos 2i. ¿Estamos? Ejemplos PSU de números complejos. Si z vale 3 menos 4i, calcula el módulo de z por el conjugado de z al cuadrado. Yo ya anoté acá el módulo de z, que sería s al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que es 9 más 16, que es 25, que está acá. Por, acá el conjugado de z sería 3 más 4i, y lo que quieren es el cuadrado de eso. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar. Al hacer esto que tengo acá, tengo 25 bajo raíz, que es 5. Al hacer el cuadrado de este me quedaría 9 más el doble del por él, que sería 12, 24i, y más 16i cuadrado, pero ese es menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, este es menos 16. Entonces, finalmente 5 por 9 más 24i, menos 16, 5 por 9 menos 16 es menos 7, más 24i, y al multiplicar por 5 es menos 35, más 5 por 24 es 120i. Alternativa, menos 35 más 120i, alternativa A. B, sean P y Q dos números complejos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Dice, si el módulo de P es igual al módulo de Q, entonces P es igual a Q. Veamos, esto es falso. ¿Y por qué es falso? Porque tienen igual módulo, pero no necesariamente van a ser iguales dos números que, por ejemplo, estén así. Fíjense, si este es un 2 y este es un 5, si este es un menos 2, este es el plano de Argand. Estos son los reales, esos son los imaginarios. Entonces el de acá, ese, sería un 2 más 5i. Y ese de acá sería un menos 2 más 5i.
Por eso que es falsa, no son iguales. Si la parte real de P y Q es 0, entonces P por Q es un número real. Esto evidentemente es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Por ejemplo, si yo tengo, este es para el 2, si yo tengo C menos 3i por 2i y multiplico, ¿cachai? Que acá tengo dos números imaginarios, menos 3 por 2 menos 6, i por i es i cuadrado es menos 1, y esto sería 6, ahí me dio el número real. ¿Estamos? Ya, y eso pertenece a lo real, evidentemente. Si P es el conjugado de Q, entonces P más Q es real, evidentemente esto es verdad. Ya, bueno, si P es conjugado de Q, Q es conjugado de P, evidentemente. Ya, pues si yo lo sumo esto, ¿se acuerdan que se suma real con real, imaginario con imaginario? Al sumar me quedaría A más A, 2A, y ese con ese se va. Por lo tanto, es verdadero el 3. Alternativa D. Ya, chiquillos. Otro, para cualquier número complejo no nulo, z igual a más bi, su recíproco, ¿cuál es? Había una fórmula, les voy a mostrar cómo llegar a la fórmula. Miren, si z es a más bi, el recíproco o inverso multiplicativo tendría que ser 1 sobre a más bi, y no me aceptan los imaginarios abajo, así que voy a amplificar por a menos bi, que es el procedimiento, que es idéntico al procedimiento que uno hace cuando racionaliza. Entonces, al multiplicar arriba me queda a menos bi porque multipliqué por 1. Abajo me queda suma por diferencia, a más bi por esto, suma por diferencia, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿cierto? Pero resulta que i cuadrado es menos 1, así que este es más. Por lo tanto, ese sería el recíproco, donde tengo a menos bi partido por a cuadrado más b cuadrado, acá. 4. Ojo, este es peluito. Si el número complejo w tiene w con rayita como su conjugado, o sea, signo contrario en el imaginario, el módulo con esa expresión, entonces el número real x que verifica esta ecuación, ¿cuál es? ¿Cachan que ese chorizo numérico es un desagrado? Vamos a desentrañarlo. A ver, digamos que w es a más bi, ¿ok? Es mi incógnita. Por lo tanto, w con su palito arriba tendría que ser el conjugado, que es a menos bi, porque se cambia el signo del imaginario. El w módulo sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo bajo raíz. Además tenemos que w por el conjugado sería a más bi por a menos bi. ¿Por qué estoy haciendo estos cálculos? Porque todas esas expresiones están acá. Ahí está el w por su conjugado, tenemos el módulo, en fin. Entonces, para yo después hacer el reemplazo, al multiplicar tengo suma por diferencia, que es a cuadrado menos b cuadrado y el i cuadrado era menos 1, así que este es más. Es decir, esto es a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Bien, reemplacemos. El módulo de w sería a cuadrado más b cuadrado bajo raíz menos xi es igual a 3 por 1, 3, y 3 por esto sería menos 3i por eso, y eso ya lo calculé que es a cuadrado más b cuadrado. ¿Cachan que ahora toma forma humana esto? Cambio el lápiz y me voy al rojito. Bueno, cuando tengo una igualdad, una ecuación, para poder buscar el desarrollo, para igualar de hecho de números complejos, al igual que los vectores, componente por componente, o sea, parte real igual a la parte real, imaginaria igual a imaginaria. La parte real es la que no tiene i, o sea, esa con esa es una ecuación, y estos con esos es otra ecuación. Entonces, estos dos, a cuadrado más b cuadrado bajo raíz, tiene que ser igual a 3, y menos xi igual a esto, pero sin el i chiquitito, porque la parte imaginaria es solo lo que acompaña multiplicando al i, o sea, menos x tiene que ser igual a menos 3 por a cuadrado más b cuadrado. Bien, necesito hacer los despejes para x, pero tengo acá especies de incógnitas, pero las voy a dilucidar desde acá, porque si yo elevo al cuadrado, el a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a 9, y ese valor 9 lo pongo acá, porque a cuadrado más b cuadrado es 9, entonces menos x es igual a menos 3 por 9, menos x es igual a menos 27, ergo x vale 27, marco la c y la tengo. ¿Estamos? Ejercicio 5 y final, para irnos para la casa. Simplifique la expresión, tengo que multiplicar arriba y abajo por 2 más i, porque no me admiten números imaginarios abajo. Al multiplicar,
1 más i por 2 más i, me quedaría 2 más i más 2i más i cuadrado, ¿cierto? Y abajo me queda suma por diferencia, que sería 4 menos i cuadrado. Los i cuadrados representan menos 1, por lo tanto, me quedaría arriba 2 más 3i menos 1, y abajo me quedaría 4 menos menos 1, que es 5, ¿cierto? 2 menos 1 es 1, más 3i. Si yo divido por 5, me queda 5, 5. Las expresiones están con decimales. Un quinto es 0,2, ¿cierto? Más, y 3 partido por 5 es 0,6. Y busco la alternativa A, y listo. Espero que les haya gustado. En el canal hay más ejercicios de complejos, voy a seguir mandando. Gracias por su atención. Edúquense, respeten para que sean respetados. Caso cerrado.